produce la misma sensación. Pero yo creo que nos enseña en realidad que la discusión sobre la renta básica, si no nos damos prisa y no nos adelantamos, y es verdad que la discusión intelectual o cultural no siempre va al mismo ritmo que la discusión política, pero si no nos adelantamos nos cogerá con el pie cambiado entre una discusión de qué modelo de renta, y por tanto la discusión la tendremos sobre si es una renta básica incondicional o si es una renta solo para los sectores más vulnerables, o si, como dicen los ultraliberales, es descontar del gasto público lo que no te tienes que gastar en el estado del bienestar y dártelo en un cheque, que en realidad es una forma, digamos, otra vez de transferir riqueza a manos privadas. En Estados Unidos todos los intentos, por ejemplo, de proveer sanidad pública no mediante un sistema de salud universal y gratuito, sino dando dinero directo a los consumidores que después lo pagan en el mercado, hace que Estados Unidos tenga un gasto médico por habitante muy superior al que tenemos las sociedades en las que tenemos todavía sistemas de salud pública gratuita. Lo que pasa es que es verdad que, en mi opinión, revela que incluso gente, ultraliberales o gente provenientes de la derecha, muy de la derecha política, yo creo que entienden dos cosas. Una, que cada vez es más difícil conseguir un bien que para ellos es una cosa muy preciada, que es la estabilidad política en sociedades donde la desigualdad aumenta tanto, e incluso para ellos, digamos, creo que los menos acomplejados o los menos conservadores en términos intelectuales de ellos, pues empiezan a entender que necesitan algún mecanismo de igualación o de equilibrio de ingresos para vivir en sociedades relativamente seguras en lo político y en lo humano, digamos. Y en segundo lugar, bueno, pues esa evidencia que el incremento de la riqueza de nuestras sociedades cada vez se ha desacoplado más del desarrollo social de nuestras sociedades, y que por tanto algo tienen que hacer para solucionar un problema que lo veíamos en el documental, ¿no? Que los 60 es el problema de los guetos negros y que sin embargo se va comiendo cada vez más terreno. Salía a Estados Unidos, pero se va comiendo cada vez más terreno de nuestras sociedades. Entonces, en mi opinión, la discusión es hacia qué modelo avanzamos. Claramente hay uno que explicitan los... A mí me sigue dando rabia que se llamen libertarios, digamos los libertarians, los ultraliberales norteamericanos, que tiene que ver con desmontemos el estado del bienestar y démoslo a través de un cheque. Y hay luego el modelo, digamos, el modelo compasivo de las ayudas mínimas. Las ayudas para los sectores más vulnerables. Yo creo que este modelo compasivo de las ayudas mínimas tiene al menos dos problemas. Es muy caro. El conjunto de la burocracia que necesitas para discernir quién merece o quién no merece la ayuda es mucho más caro que montar sistemas universales, y luego es muy endeble políticamente. Es muy difícil convencer a los sectores medios de que paguen impuestos altos para derechos que solo disfrutan los sectores más vulnerables. Ese pacto político es imposible en realidad. Solo es posible convencer a la gente que sustente sistemas de seguridad que les beneficien y que les protegen a ellos mismos. Solo eso es un pacto político, digamos, estable, me parece, en el largo plazo. Todas esas medidas de intento de convencer a los sectores medios de que paguen por protecciones universales para los más pobres, además de que estigmatizan y que son globalmente más caros, me parece políticamente insostenibles. Así que, en mi opinión, la discusión es cómo nos adelantamos para que el incremento de la riqueza disponible en nuestras sociedades y de la tecnología, que debería servir para liberarnos más tiempo y por tanto para hacernos más libres, no se convierte en más miedo, en más precariedad, sino que se convierte en más tiempo y en más vida liberada, ¿no? Pues era un tema con el que sabías que el adversario te iba a golpear en cualquier debate televisivo, porque parecía una idea como muy fuera de... Y esto yo creo que pasa así siempre con todos los temas. Los temas recorren un cierto... van con diferente intensidad o con diferente velocidad en un terreno, digamos, más intelectual y social, y en un terreno más específicamente, digamos, político, de la política de la coyuntura del día a día. Hace 3 años parecía absolutamente una locura, y hoy la OCDE recomienda a España que haga algún tipo de inversión o de experimento con alguna modalidad de renta básica que permita paliar el que ya es el principal problema, no ético, sino económico, de nuestro sistema productivo, que es la desigualdad de rentas y la poca capacidad de compra que tienen las rentas de los hogares después de todos los años de la crisis. Entonces, los documentales sobre la renta básica suelen transmitir como una especie de optimismo apabullante en el futuro. Yo no siempre lo comparto, y creo que la experiencia nos dice que el optimismo sobre el futuro hay que cogerlo siempre con pinzas, pero en el terreno cultural creo que la cuestión de que alguna modalidad
de distribución de la riqueza, porque al fin y al cabo no estamos hablando de inventar riqueza que no exista, estamos hablando de redistribuir una riqueza que cada vez más está concentrada en pocas manos. ¿Alguna modalidad de distribución de la riqueza que pase por desacoplar renta y trabajo, cuando cada vez hay más riqueza en las sociedades pero menos empleo disponible? Alguna modalidad como eso lo vamos a ir avanzando. Ahí hay una discusión entre los sectores que creen que empezar la discusión por algún tipo de prestaciones mínimas es contraproducente y que por tanto solo se podría empezar desde la universalidad, o quienes dicen, bueno, empecemos por algo. Yo creo que tenemos experiencias cercanas, pienso por ejemplo en la renta mínima en el País Vasco, pienso en modalidades de rentas mínimas desarrolladas en algunos ayuntamientos, que sin ser la renta básica universal empiezan a resquebrajar el tabú de que eso es tirar el dinero o condenar a una sociedad a la inacción, porque además se aplican en algunos de los sitios, digamos, con los índices de productividad y de riqueza más altos en el Estado, ¿no? Con respecto a esto, creo que siendo una apuesta que permite adelantarnos a una parte de los efectos que las transformaciones económicas están teniendo, que un modo de gobierno de las transformaciones económicas están teniendo sobre nuestra cohesión social, la renta básica no puede ser desvinculada, o haríamos mal en desvincularla de un conjunto ambicioso de políticas, de un paquete más grande con el que imaginemos un estado del bienestar del siglo XXI. Porque evidentemente hemos visto, y lo estábamos viendo en el documental, modalidades de pensar la renta básica que no tienen el menor efecto, o que no tienen por qué tener efecto redistribuidor, si no, no las propondrían quienes las proponen. Entonces me parece importante encajar la renta básica dentro de un paquete más amplio. Estoy completamente de acuerdo con que además el paradigma no puede ser exclusivamente un paradigma productivista, digamos, porque no se sostiene, porque ahí hay un límite ecológico que es difícilmente discutible, y hay que hacer conciliar dos demandas o dos voluntades no fácilmente siempre conciliables, como es la de la redistribución y la de la sostenibilidad para las próximas generaciones de la vida en el planeta. Y es verdad que ahí es complicado, que siempre vamos como muy atrás, quizá porque el tipo de necesidades que tiene, el tipo de cuestiones que se discuten cuando hablamos de la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo no son el mismo tipo de cuestiones con las que uno construye una mayoría política nueva en lo inmediato. Y por tanto ahí tenemos que hacer siempre hay que hacer un ejercicio complicado de traducción. Y luego sobre la cuestión de la financiación, muy claramente creo que la renta básica tiene sentido, o a mí me parece que puede tener sentido progresista, fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, porque no es que la renta básica sea algo que nos vaya a obligar la robotización de la economía, algo que vaya a venir obligado por la robotización de la economía. Aquí de nuevo existen los estados y va a depender de quién la gobierne, y no va a ser lo mismo el tipo de impacto que la digitalización de la economía, por ejemplo, tenga en los estados que tengan más capacidad de anticiparse, de innovar y de transformar su economía en sentido de darle más peso a los sectores de mayor valor añadido, que los estados que se contenten con tener un papel, digamos, de periferia, ¿no? De actividades de menos innovación y menos intensivas. No es que las transformaciones en la economía nos vayan a exigir la renta básica, es que también necesitamos la renta básica como un mecanismo que presione para que dejemos de ser un país low cost. Quiero decir, salía Star Trek en la película. Yo no sé cómo funcionaría la renta básica en Star Trek. En España tiene que funcionar también como un elemento de presión para que las formas de competitividad no sean por el permanente ajuste salarial y por la precarización de la mano de obra. Quiero decir, también necesitamos renta básica para que haya una presión que haga que las conquistas de mayor tasa de ganancia sean aumentando la productividad, no vía recortes. Y por tanto ahí, pues no sé, meter mecanismos, que en realidad es meter un suelo básico para asegurar que nadie cree que va a ser más competitivo recortando más o pulverizando más las condiciones del empleo, sino que, no sé, te atreves a innovar, te atreves a invertir más en tu modo de negocio, en tu empresa, porque por ejemplo sabes que tienes trabajadores que se van a poder formar más y durante más tiempo porque tienen más estabilidad en el empleo, o sabes que puedes competir por arriba en la medida en que la renta básica sostiene una capacidad de compra de los hogares que mantiene la demanda interna, ¿no? Esa es una de las razones fundamentales por las que me parece que puede servir de palanca progresista de transformación. Pero la otra tiene que ver nítidamente con la redistribución de la riqueza. Es verdad que hay mucha gente que se pregunta si tiene sentido una renta universal que le pague también una renta a aquellos que ya son millonarios. Y ahí la respuesta es la respuesta clásica. Sí, es verdad, aquellos que son millonarios recibirían una renta básica. Ahora bien, lo que van a tener que pagar para que la renta sea universal hace que ellos, es verdad que la reciben, pero al final de mes han perdido. Y evidentemente, es que la renta básica no es un juego de suma, digamos, al final de suma cero. Hay alguien que la va a tener que pagar.
¿Y quién la va a tener que pagar? La va a tener que pagar la última minoría, la cúspide de la pirámide, que en los últimos años se ha desenganchado más del desarrollo general de nuestras sociedades, ¿no? Quiero decir, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, hablar de renta básica tiene que ser necesariamente hablar, no una iniciativa para paliar la pobreza, sino una iniciativa a la ofensiva para la redistribución de la riqueza. Porque no hace falta riqueza, es que lo que tenemos es un problema de falta, sino de concentración de la riqueza. Estoy de acuerdo. Me parece que apuntas una cosa que es polémica, pero que me parece que es enormemente realista y que además ayudaría a aterrizar la discusión de cómo se concreta en una política pública hoy, aquí, mañana. Que tiene que ver, yo creo que no compramos aquí, o que en general no compartimos ese argumento por el cual se demostraba en algunos de los experimentos concretos locales que salían en la película. La liberación de algo de tiempo no se convertía, digamos, en más vagancia. Esa, por cierto, ha sido una idea tradicional, digamos, de los propietarios del capital. Cada vez que se consigue alguna cosa, ¿para qué van a querer los trabajadores un domingo si no es para emborracharse? ¿Para qué van a querer vacaciones pagadas? Digamos que eso ha sido permanente y siempre era una locura. Y en gran medida ese tiempo liberado sirve para formarse, para intentar cosas que no intentarías de otra manera, para asociarse, y en general redunda en mayor beneficio de la sociedad. Pero es verdad que incluso en el escenario más optimista con respecto a la robotización, yo no sé cuánto duraría el tiempo de transición, pero no podemos hacernos la trampa de pensar que viviremos en sociedades en las cuales todos los trabajos desagradables que nadie quiere hacer los hará una máquina. ¿Eso a lo mejor llegará un día? Es posible. De momento nosotros vamos a tener que afrontar la transición. Y la transición es que seguirá habiendo trabajos más gravosos, más arriesgados o más desagradables que nadie haría voluntariamente. Y por tanto que nosotros no podemos pensar la organización social pensando que esos trabajos, no sé, se van a esfumar o lo van a... No creo que ni el más audaz de los expertos en inteligencia artificial crea que estamos en condiciones de sustituir todas aquellas tareas que nadie haría voluntariamente ya gracias a las máquinas. Y por tanto hay que seguir pensando en modos, digamos, de repartir ese trabajo que nadie querría hacer. Eso sí, creo que todas las propuestas que han ido aterrizando en nuestro contexto, en el Estado español, la posibilidad de una renta básica, no piensan en una renta suficiente como para emanciparse del trabajo asalariado. Piensan en una renta, digamos, mínima que garantiza que no tengas que coger, que garantice una presión al alza de los salarios, que garantiza que tú no tengas que coger cualquier empleo en cualquier condición y que garantice una cierta protección también en los momentos de intermitencia o de flexibilidad, de precariedad, digamos, pero que no te permite que tú te liberes para siempre y de forma definitiva del trabajo. Creo que las propuestas más aterrizadas no están pensando sustituirlo, sino, digamos, complementarlo y servir como protección social y al mismo tiempo estímulo al alza de las condiciones de trabajo, ¿no? Había una pregunta por allá. La película tiene varias virtudes, pero hay una virtud que le he encontrado, que es que creo que rompe con una parte o con algún ensimismamiento que a veces algunos de las publicaciones o del trabajo cultural para socializar la perspectiva de la renta básica ha tenido. ¿A qué me refiero? Creo que contesta o se esfuerza por contestar algunos de los prejuicios principales que a todo el mundo le surgen cuando se acerca por primera vez a la cuestión de la renta básica, y que en ese sentido es un buen trabajo de confrontar con el sentido común realmente existente en nuestra sociedad y plantearse, bueno, pues digamos las 3 o 4 grandes cuestiones con las cuales alguien no experto va a confrontar y casi, si quieres, no es instintivo, porque digamos son prejuicios heredados, pero casi instintivamente con la idea de la renta básica. Y en ese sentido contribuye, porque claro, tú decías, en fin, digamos, no es por alusiones, pero tú decías, claro, porque al final las decisiones las van a tomar las organizaciones políticas. Casi siempre las organizaciones políticas o los partidos políticos son máquinas cortoplacistas que solo se meten en piscinas cuando han comprobado que hay agua. Y casi siempre las primeras batallas en clave más pedagógica las libran quienes no tienen que rendir cuentas electorales cada 2, 3 o 4 años, que generan el caldo de cultivo social y cultural como para que una demanda pueda ser potencialmente mayoritaria y alguien encuentre los réditos o los incentivos suficientes como para abanderarla. Esa es la razón por la cual alguien empezó hace 15 años con algo que era muy difícilmente defendible en perspectiva mayoritaria y que sin embargo hoy, en fin, no digo que sea una idea abrazada mayoritariamente por la sociedad española, pero creo que empieza a generalizarse. Y me parecía muy buena la intervención que hacía el compañero ahí. Se empieza a generalizar por caminos insospechados.
Pero como todo, ahí yo creo que no tenemos que caer en el riesgo de esa especie de pureza que cuando parte del adversario empieza a comprar una parte de tus argumentos te empiezan a gustar menos. Y dices, uff, pues si lo defiende, no, narices, si era tuyo. Que ellos lo hacen, bueno, pues claro, y los primeros sistemas de protección social los implementa Bismarck también para evitar la revolución. Bueno, pues digamos, la cosa es que seguramente el signo del avance o del triunfo de una idea es cuando el adversario la empieza a hacer suya. Claro, nunca la hace suya a tu manera, enteramente, la hace suya intentándole limar el componente redistribuidor, o la hace suya diciendo, vale, venga, te concedo renta básica, pero te lo cambio por los servicios públicos del estado del bienestar, digamos, tradicional, de entreguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, pero no deja de ser una manifestación cultural de que la idea más o menos se abre camino, por cauces insospechados, pero se abre camino. Bien está que la pelea hoy no sea tanto defender que algo como la renta básica es realizable y necesario, sino qué modalidad. Eso indica que, digamos, eso es un paso de nivel. Me parece que es un salto de nivel cualitativo, que no esté discutiendo, que no le tengas que explicar a la gente qué es la renta básica, es un paso. Segundo, que no tengas que explicar qué es necesario. Tercero, que empecemos a socializar la idea de que es factible, de que es realizable. Y cuarto, que la pelea sea qué modalidad de renta básica, qué modalidad de incondicionalidad, qué modalidades de universalidad. Para no trabajar, aunque sea escasa, ya no te genera ese efecto, ¿no? Y por otro lado, la renta básica, ¿qué esperamos de ella? ¿Esperamos que sea la medida de justicia universal? No, ¿no? Es lo mismo que lo que me preguntabas tú de igualdad de género. ¿La renta básica acaba con la desigualdad de género? No. O sea, la renta básica, por un lado, a veces es verdad que a veces parece que es la solución para todos nuestros males, pero yo creo que no, que es una medida más modesta, es una medida de justicia social, sí, porque implica redistribución. Y no sé, es como si me dices que la sanidad universal no es justa porque es para todos, cuando hay gente que la necesita y gente que se puede pagar una clínica privada. Ya, bueno, pero es un derecho. O sea, precisamente se trata, yo creo, de intentar desvincular la protección social y los derechos del acceso al empleo, en un mundo en el que el acceso al empleo está desigualmente repartido, en el que la gente quiere trabajar y no puede, ¿no? España, el gasto público en España, no me acuerdo de las cifras, pero todas las transferencias casi todas, son para derechos adquiridos a través del empleo, ¿no? Pensiones, paro, y si no has trabajado en la vida no tienes nada. O sea, yo creo que es una medida de justicia social evidente, ¿no? Si es bien articulada. Claro, yo creo que ahí hay un... Bueno, había varias cosas en la intervención. ¿No funciona? Sí. Había como varias cosas en la intervención. La primera creo que tiene que ver con la cuestión, no sé en el caso del experimento, pero claro, es que ninguna medida bajo condiciones capitalistas, ninguna medida va a asegurar que el adversario se quede quieto. Por ejemplo, ¿qué ha pasado cuando ha habido gobiernos mucho más sensibles a las reivindicaciones de la población asalariada? Pues que una parte de los grandes productores han intentado repercutir lo que perdían en salarios vía inflación. Y ha sido una carrera inflacionista permanente. Claro, uno podría decir, eso demuestra que todos los parches no sirven para nada, que lo que funciona es inventarse una sociedad de cero, suerte. Pero mientras tanto, mientras te la vas inventando, es verdad que todas las medidas son medidas de pugna, y que tú pugnas por un lado y el adversario te lo responde por otro. Por ejemplo, consigues una subida de salarios y te lo repercuten con una inflación galopante. De ahí viene también una parte del dogma de la ortodoxia neoliberal con que el mayor problema siempre es el control de precios. Claro, su problema nunca es el control de salarios, su problema siempre es el control de precios. ¿Por qué? Porque básicamente lo que te está avisando está convirtiendo en ciencia económica el ojo, que si me apretas por un lado te lo repercute en otro, y esa sí que es la línea roja que nunca se puede cruzar. ¿Es un elemento de justicia? Yo creo que sí, por dos razones. Una, porque en realidad las conquistas siempre han sido universalizar, es decir, desmercantilizar derechos. Cuando tú universalizas, es verdad que todo el mundo puede disfrutarlas, pero no todos la necesitaban, porque no la disfrutaban ya. Entonces es verdad, digamos, en España hoy hay pensiones para todo el mundo, o hay educación pública para todo el mundo, pero eso solo tiene un efecto drásticamente transformador de las condiciones de vida para aquellos que solo si hay un sistema que lo presta universal y gratuitamente pueden acceder a la educación o a la sanidad. ¿Tienen derecho a la sanidad o a la educación gratuita, universal y pública también los que provienen de familias que se la podrían pagar? Sí, tanto es así que se la pagan de todas maneras. Pero las conquistas siempre han sido universalizar derechos. Ahora bien, la pregunta siempre con los derechos es ¿quién los paga? Claro, y ese es el elemento fundamental de justicia. ¿Quién lo paga?
Cuando se decía antes cómo se financia y hablábamos de los impuestos a los robots o a los fabricantes, de los impuestos a la riqueza, de los impuestos a las transacciones financieras, de los impuestos de sucesión, de los impuestos de sociedades, cuando hablamos de quién lo paga, básicamente ¿cuál es la discusión que estamos teniendo? Yo no estoy de acuerdo con salía un señor, claro, el señor sabía mucho más, no estoy de acuerdo, digamos, humildemente no estoy de acuerdo, un señor que decía, claro, la diferencia es que con los bienes comunes, eso sí son de todos, mientras que la riqueza es de uno. No, como que la riqueza es de uno. Las ideas con las que se te han ocurrido a ti sola, o a ti solo las ideas con las que has inventado una cosa, o es una mezcla de cosas que has leído, has visto, te han enseñado, has copiado, y el conjunto de cooperación humana, inteligencia y trabajo que hay detrás de cada salto adelante tecnológico, ¿eso qué es? ¿Solo de uno? ¿Del que lo patenta de verdad es solo de ese? Pues no, sabemos que el avance de las sociedades produce riqueza colectiva. Ahora, ¿qué mecanismo nos inventamos para que en momentos en los que la riqueza socialmente productiva cada vez es mayor, se redistribuya de alguna forma? El del siglo XX era el empleo, los salarios. Era, vale, es verdad, la riqueza es colectivamente producida y luego se la apropian unos privadamente, pero podemos apretarle vía impuestos y salarios. Parece que vía salarios empieza a ser difícil, porque la relación discontinua, intermitente o en algunos casos inexistente de una buena parte de la gente, ojo, que sí participa en esos procesos de creación de riqueza, pero que a lo mejor no participa de una manera formal que le permita recibir una nómina todos los meses, a esa gente ¿cómo se lleva su parte? Pues una parte, una de las formas de que la riqueza que va en aumento socialmente producida genere beneficios sociales, genere desarrollo social y por tanto que cerremos esa brecha entre desarrollo económico y desarrollo social que se ha ido abriendo cada vez más en las últimas décadas, es obligar algunas formas de redistribución de esa riqueza colectiva. Y tú decías, y me parece que es interesante, bueno, usted decía, perdón, es que a mí siempre me tratan de tú y me sale tratar de tú, pero no todo el mundo tiene aspecto. Decía, claro, pero ¿cómo se hace? Porque lo estáis enfocando solo desde el punto de vista económico. Es verdad, porque hay una parte económica. Y me parece que la parte económica es muy importante para dar la discusión, para socializar la necesidad de la renta básica. Hay que convencer a aquellos a los cuales los argumentos que tengan que ver con la liberación del tiempo les afecten menos, que la renta básica también es económicamente... ¿Por qué se han convencido una parte de los ricos que salen aquí? Porque una parte de ellos, pues por ejemplo, se habrán convencido de que ellos a alguien le tendrán que vender las cosas que producen. Y si cada vez la gente percibe menos dinero por su trabajo o no tiene trabajo alguno, van a tener dificultad de venderlo. Eso durante un tiempo lo pueden solucionar vía crédito. Pero las burbujas de crédito, especialmente en nuestro país, ya sabemos cómo acaban. Algunos, los más clarividentes de ellos, han sabido ver que también ellos necesitan, incluso económicamente, algún sistema de redistribución de la renta. Es verdad que esto es utilizar las razones del adversario, pero digamos que es algo que está como a la orden del día de la política. Como habrá que socializar la demanda de la renta básica también para que gentes, digamos, que no simpatizan con los ideales de emancipación social acaben entendiendo que eso produce sociedades más estables y más justas, es verdad que quizá por eso se invierte demasiado esfuerzo en los argumentos de cuño económico. Y había otro que me parecía fundamental, que salía un poco en estas tres, que le decía el tipo, o sea que no tengo, básicamente, o sea que no tengo que trabajar. Y había una cierta angustia como existencial. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué soy yo? Creo que nosotros ya no vivimos en la sociedad que los guionistas de Star Trek habitaban. Porque la mayor parte de nosotros, cuando nos preguntan qué somos, no respondemos con nuestros empleos. Porque los empleos son temporales, no estamos particularmente orgullosos o no definen del todo nuestra personalidad. Quiero decir que en ese sentido nosotros, seguramente el guionista que ideó aquella angustia existencial, era un guionista que sí que podía preguntarse, y si no trabajas, ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que define tu posición en el mundo, si no es tu empleo? Y creo que yo pertenezco a una de las primeras generaciones que ya ha tenido que ir solventando eso, digamos, no porque se haya liberado de la necesidad, sino porque evidentemente el empleo no define casi nadie. Hoy, seguramente menos gente que la generación de mi madre y mi padre, se define subjetivamente por la posición que ocupa, por el empleo que tiene o por el oficio que aspira a tener. Eso de facto ya pasa. Es verdad que eso nos aboca a una discusión, digamos, antropológica más complicada sobre cómo nos relacionaremos, qué tipo de vínculos se generarán entre los seres humanos cuando el vínculo prioritario no sea tú qué haces para poder pagar las facturas a final de mes. Apunto que eso es una discusión que está por darse, yo no tengo respuestas ahora. Pero me parece apasionante que esa sea una de las discusiones que tengo. Esto que si les das una renta básica no van a querer trabajar, ¿no?
no sé, es curioso que sigamos todavía identificando el trabajo con el buen vivir, ¿no? Es verdad que el trabajo para muchas mujeres supuso un salir de un espacio doméstico claustrofóbico, acceder a otras relaciones sociales, etcétera, pero eso casi prácticamente se ha acabado, ya no está ahí. O sea, tenemos que ser capaces de construir espacios de socialidad que no pasen por el empleo, y eso es una cosa también que nos permitirá quizá hacerla, o sea, el tener una seguridad económica. Si tienes una seguridad económica, ¿no?, puedes empezar a plantearte cosas. No digo que la renta básica arregle las formas de socialidad distintas del trabajo, pero sí te permite dar un suelo en el que construirlas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero cuando yo me cogí una excedencia con alguno de mis hijos cuando nació, durante esos meses en los que no trabajé, bueno, una explosión de vida cívica, participaba en el círculo de mi barrio, desde que estoy trabajando otra vez, vamos, estoy aquí de milagro, ¿no? Entre la familia y el trabajo no queda nada de espacio, ¿no?, para hacer vida cívica o para hacer esas cosas que antes se consideraban que eran buen vivir, ¿no? Nos hemos, digamos, autolimitado pensando que el trabajo es parte de autorrealización personal, bla, 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 y hay que buscar otras, ¿no? ¿Concluimos la obra? ¿Queréis? ¿Quieres concluir? No. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.